cuando el movimiento articular puede efectuar un desplazamiento mayor al normal, ¿no? El movimiento excesivo de una articulación usualmente ocurre en una sola dirección y es causado por lesiones de ligamentos. Así es, ¿no? Puede haber una articulación inestable, es por el exagerado movimiento hacia un solo lado, ¿no? Por ejemplo, puede ocurrir eso en el hombro, ¿no? En el hombro. Puede ocurrir eso además en la cadera también, ¿no? Algunos lo llaman, por ejemplo, una subluxación del hombro, algunos lo conocen en términos generales como una cadera en resorte, ¿no? Entonces son articulaciones inestables. De jóvenes muchos presentan los síntomas, no hay mayor sintomatología, pero el problema son a nivel de adultos mayores, ¿no? Estos ya van a generar algunos síntomas molestos, ¿no? La palpación cuidadosa de una articulación en los puntos de inserción de los ligamentos permite la identificación anatómica exacta del ligamento lesionado, que corresponde al punto de máxima sensibilidad. Ahí iba, esa era una parte que estaba mencionándoles anteriormente. Muchas veces debemos diferenciar mediante la palpación si estamos presionando o estamos ocasionando dolor en la articulación misma o en la inserción de estos ligamentos, de estos tendones, ¿no? Que conlleva posteriormente a dolor muscular, algunos desgarros musculares, también debemos detectar para ver si se trata de patologías intraarticulares o extraarticulares. Hay muchas veces aumento del volumen o hinchazón, ¿no? En la articulación. Puede ser debido a la acumulación de líquido en el espacio articular o puede ser a una bursa articular. Cuando se acumula el líquido en la articulación, la palpación nos va a revelar una hinchazón generalizada, ¿no? Mientras que si el líquido se acumula en la bursa articular, la hinchazón será más bien más localizada, ¿no? Y muchas veces podríamos inclusive ver una bursa o un líquido sinovial acumulado. Algunos pueden presentar dolor y algunos inclusive no presentan dolor en esa zona, ¿no? Se debe determinar la naturaleza del líquido acumulado. Si podríamos ocasionar o hacer un procedimiento como un aspirado y evaluar, ¿no? Podría ser beneficioso para el paciente. El aumento local de temperatura en la articulación, eso está visto, eso ya lo sabemos, nos está dando indicación de que hay un problema inflamatorio, ¿no? Probablemente ese sea un paciente que tiene reactantes de fase aguda incrementados. Algunas veces hay crepitación durante el movimiento articular, ¿no? Puede ser generalmente en el hombro, si se ha visto, puede ser en las caderas, puede ser en el codo, en la muñeca, ¿no? Algunos inclusive en la cabeza, en el cuello, perdón, ¿no? En el cuello puede haber crepitaciones, ¿no? Se produce esto por la fricción de tendones o bandas fibrosas alrededor de la articulación o por el contacto de las superficies cartilaginosas de la articulación durante el desplazamiento, durante el movimiento, ¿no? Esto con el tiempo nos puede generar engrosamiento por esa fricción repetida y brusca nos puede generar un engrosamiento de estos tendones o de estas bandas que van a fibrosarse cada vez más y nos van a generar mayor crepitación en adelante y con signos inflamatorios o dolor. Para empezar, vamos a ir evaluando la parte de la columna vertebral. Si nosotros recordamos, acá tenemos una imagen de la columna vertebral, ¿no? Tenemos la zona cervical, ¿no? La región cervical, tenemos desde la C1 hasta la C7, ¿no? Hasta la C7. Tenemos además la región dorsal, que estamos desde el T1 hasta el T12, ¿no? O sea, son 12 vértebras en la zona dorsal, vamos con 7 vértebras en la zona cervical. Y en la zona lumbar tenemos desde la L1 hasta la L5, serían 5 vértebras, y el sacro y coxis, que están unidos en este caso, ¿no? Muy bien. Entonces, algunos pacientes presentan cierto tipo de patologías del aparato locomotor en esta zona.
sobre todo a la edad de adulto mayor, vamos a ver múltiples patologías, ¿no? Con sus propios de la edad y algunos con síntomas leves y otros con síntomas muy dolorosos, ¿no? Por la deformación de estos, ¿no? De esta parte. A la inspección, bueno, hablamos de la parte semiológica. Se va a colocar al paciente de pie, como lo observamos en la imagen, con los brazos colgando, ¿no? A lo largo del cuerpo. Entonces, si queremos hacer una buena evaluación, de preferencia, tenemos que pedirle que se quite el polo, ¿no? Si queremos ver la zona lumbar. Entonces, no necesariamente desnudo, como dice la imagen, pero tenemos que ver la parte dorsal sin prenda para determinar si hay alguna deformación. Primero de frente, en posición de firmes, con los talones unidos y las puntas de los pies ligeramente separados, ¿no? Y se observa la alineación y también la simetría de los hombros y la pelvis y la rodilla. Se ha visto algunas veces, muy frecuentemente, que hay pacientes que presentan un hombro elevado y el otro hombro caído. Entonces, ahí ese paciente debe ser más minuciosamente evaluado y sobre todo en la parte dorsal, ¿no? Hay algo que está generando esa simetría, ¿no? Hay algo. Recuerde que los hombros, las crestas ilíacas y las rodillas deben alinearse al mismo tiempo en ambos niveles. Son simétricos. Los huesos y los músculos de cada lado son simétricos, con relación al tamaño, la forma y la función. Los relieves de la superficie, como los trocánteres, las crestas, las espinas y también otras prominencias óseas, tienen que ser simétricos, ¿no? Tienen que ser simétricos. Segundo, debemos observar la alineación y si las curvas espinales son normales y si hay una exageración o rectificación de alguna de ellas. En una vista lateral existe una alineación normal. Si una línea vertical imaginaria trazada pasa por el lóbulo de la oreja, el hombro, la cadera, el trocánter femoral, el centro de la rodilla y por delante del tobillo. Las articulaciones del codo, los dedos, el tobillo y la rodilla deben estar ligeramente flexionadas, ¿no? Acá vemos una columna de un paciente con el dorso desnudo. Vamos a ver por qué se caracteriza esta columna, ¿no? Normalmente tiene una curvatura cóncava en la columna cervical, ¿no? A eso le llamamos lordosis, ¿no? Lordosis. También puede haber una curvatura convexa en la zona dorsal, ¿no? En la zona dorsal puede ser una cifosis y una curvatura cóncava además en la zona lumbar que es lordótica, ¿no? Lordótica. Entonces, vamos a ir viendo cómo se muestran también estas lordosis, estas cifosis en la columna, ¿no? A la inspección, bueno, hay algunas anormalidades, como ya vemos acá desde culturas preincas, ya se representaba imágenes con ciertas patologías, ¿no? Por ejemplo, una cifosis, como es en este caso, ¿no? En la zona dorsal. Lo conocemos comúnmente como jiba. No es una proyección hacia atrás de la columna vertebral, ¿no? Es una anormalidad, una proyección exagerada, ¿no? Hacia la parte posterior de la columna lumbar. ¿Qué es una escoliosis? ¿No? Una escoliosis es la desviación lateral de la columna vertebral. Desviación lateral, vemos, puede ser hacia el lado derecho o puede ser hacia el lado izquierdo de la columna vertebral. Generalmente se encuentra en la zona dorsal, ¿no? Puede haber también en la zona lumbar, definitivamente puede haber. Nosotros aquí vemos una columna escoliótica y podemos observar que en la zona dorsal, cérvico-dorsal, está bien, pero ya inicia en las últimas vértebras dorsales y las vértebras lumbares, la escoliosis, una desviación de la columna, ¿no? Una escoliosis, como observamos en esta zona. Muchas veces pueden ser por ciertos movimientos o generalmente por ciertas posiciones adoptadas por el paciente o podrían ser problemas netamente óseos
del paciente, ¿no? Acá vemos una columna normal visto desde la zona posterior, tiene que ser una columna simétrica y recta, ¿no? Recta. Este paciente generalmente les pedimos que hagan una inclinación hacia adelante o se agachen en términos generales y vamos a pedirles que levanten lentamente la espalda hasta pues, ponerse o quedarse en posición erguida, ¿no? Entonces ahí vamos a observar si el borde, el reborde de la zona dorsal se encuentra simétrico, ¿no? Hasta que el paciente se quede parado. Como vemos acá, el paciente conforme va elevando la espalda, se va parando, vamos viendo una deformidad de esta columna, ¿no? Causada por esa escoliosis. Primero se levanta la zona paradorsal derecha, entonces ya vemos una simetría y este paciente está con un problema de escoliosis. También podemos ver acá, es una escoliosis en la zona lumbar, en la zona dorsal. Y acá podemos observar una escoliosis en la zona lumbar, ¿no? La zona lumbar. Y lo otro es la cifosis, como ya indicamos anteriormente, ¿no? Es el aumento anormal de la curvatura dorsal, ¿no? Un aumento exagerado de la curvatura dorsal. Acá podemos observar una columna normal, ¿no? Una columna normal en la zona dorsal, pero acá vamos a observar que hay un incremento o anormal de esta curvatura, ¿no? De esta curvatura. También vamos a observar una hiperlordosis, ¿no? Es la exageración de la lordosis de la columna lumbar, ¿no? Entonces vemos que lo normal debe tener una lordosis conocida fisiológica, pero esta lordosis exagerada va a conllevar a una curvatura exagerada, ¿no? Llamada así lordosis. Algunos dicen, mira, ¿cómo le llaman los padres? Generalmente, a ver, alguien que me haga recordar, ¿cómo le llaman cuando esta hiperlordosis está presente en algunas chicas o en algunos chicos? ¿Alguien está presente? ¿Me están escuchando? Richard, a ver, ¿cómo lo llaman? No sé, doctor. Yair Cruz conoce mejor esos temas. Creo que sí, Yair, ¿no? Yair es experto en esta hiperlordosis, ¿no? Entonces, generalmente están buscando que alguien tenga pues esta curvatura exagerada, ¿no? La hiperlordosis. Entonces dicen, mire que está bien arqueado, ¿no? ¿Cómo le llaman? Ustedes tienen sus palabras, no me acuerdo, ¿no? Muy bien, entonces continuamos. Ahí está, Anaís Galvez está experta en eso. Gala también, es quebrado. Uy, tiene una, ¿cómo le llaman? Una cintura que es muy quebrado, dicen, ¿no? Entonces, es que no es que esté quebrado, sino tiene una hiperlordosis. Vayamos a ver que esa palabra llamada quebrada es una, no malformación, pero esto no es tan fisiológico que digamos, ¿no? Ahora todo tiene sentido, Richard Bedón. Así es. Seguimos avanzando. Seguimos en la inspección, ¿no? La tercera sería parado y de espaldas, ¿no? En la misma posición de firmes se observa la simetría de la columna, hombros, escápula, como ya íbamos indicando, las crestas ilíacas, los pliegues cutáneos y de las rodillas, ¿no? Cuando se mira por la espalda, la columna debe estar recta, como ya lo dijimos, y la pelvis debe estar bien alineada horizontalmente. Si vemos una zona la zona parapelviana derecha más elevada que la izquierda, probablemente haya un problema de escoliosis, ¿no? Lumbar. O un problema de un miembro inferior más corto que el otro. Eso está para observar e inspeccionar detalladamente en el paciente. Inclinado, la facilidad del movimiento, la orientación de la columna y las escápulas y las curvaturas de la columna.
tenemos que observar cuán fácil es el movimiento del paciente. Quizás algunos tienen dificultades para mover una pierna, para mover un hombro. Entonces, eso se tiene que observar. La orientación de la columna, como lo decíamos, ¿no? Junto a las escápulas, ¿no? Las curvaturas. Por detrás, la columna entera debe verse convexa, ¿no? Por detrás. Regular, las vértebras deben permanecer en la línea media y las escápulas a la misma altura, ¿no? La escápula u omóplato tiene que encontrarse a la misma altura, ¿no? En una misma línea horizontal. De perfil, el sujeto inclinado hacia adelante, la columna entera se observa como una curva recta. Entramos a la palpación, ¿no? A la palpación se debe palpar los músculos de la cintura escapular, ¿no? Los músculos. Y también de la cintura pelviana. Después de su inspección, para descartar si el paciente presenta dolor, tal vez tumefacción o algunas atrofias musculares, ¿no? Algunas atrofias musculares. O sea, en el cuerpo tenemos dos cinturas que deben ser palpados. No se olviden, solamente palpan ustedes la cintura pelviana, ¿no? Richard, ¿no? Solo la cintura pelviana, pero no se olviden de palpar la cintura escapular también, ¿ya? La cintura escapular. Debemos descartar si hay dolor, tumefacción o atrofias musculares. También se debe palpar la columna vertebral con la punta de los dedos, ¿no? Con la punta de los dedos. Se debe realizar con la persona sentada o parada o en decúbito prono, de preferencia en decúbito prono. Note si hay algún aumento del volumen, dolor, deformidades óseas, ¿no? O deformidades óseas. Generalmente a estos puntos dolorosos de cada vértebra de la columna lumbar, desde las cervicales hasta el coxis, se les llama dandy positivo y se le pone la región o la vértebra lumbar, la vértebra afectada, no necesariamente lumbar, ¿no? Cualquiera de las vértebras afectadas. La palpación, seguimos en la palpación. Se debe comprimir y desplazar lateralmente las apófisis espinosas, ¿no? En los laterales, ¿no? En los laterales también, en las zonas medias también, tomándolas entre los dedos índice y también del pulgar, ¿no? Generalmente para hacer el dandy aplicamos el dedo pulgar, pero de acuerdo a esta indicación también podemos aplicar el dedo índice, pero no es tan cómodo para el que está evaluando, ¿no? Para el que está evaluando. Debemos esto aplicar para buscar si hay dolor en estas zonas. Posteriormente hacemos una compresión de los puntos que se encuentran entre dos apófisis espinosas a 2 centímetros de ambos lados de la línea media. Es una emergencia si vamos a detectar que hay dolor en las raíces nerviosas, ¿no? Entonces se debe comprobar si hay o no dolor en esta zona. Entonces, si vamos a detectar que hay dolor en las raíces nerviosas, pues probablemente ese paciente necesita un buen analgésico. Primero, antes del analgésico, un buen diagnóstico, ¿no? Un muy buen diagnóstico, un mapeo de la zona afectada y darle pues a su tratamiento, ¿no? Con un buen analgésico y derivar a quien corresponde, si es en este caso a un neurólogo o quizás a un reumatólogo o a un neurocirujano, dependiendo del caso que ustedes se encuentren, ¿no? De evaluación. Seguimos en palpación. Luego se palpan los músculos paraespinales, ¿no? Para descartar si hay algún problema muscular, ¿no? Puede ser una espasticidad muscular, una contractura muscular, ¿no? Una hipersensibilidad en la zona muscular, detectando si es un problema netamente muscular o tiene un compromiso articular también asociado, ¿no? Tenemos que buscar los puntos dolorosos. Se golpea ligeramente a lo largo de toda la columna,
en la zona paramuscular, ¿no? Paraespinales, musculares paraespinales, con la superficie cubital de la mano, ¿no? De la mano, para no generar dolor. Y acá vamos a utilizar los dedos, probablemente el paciente sí sienta dolor. Entonces, una zona más ancha le va a generar menos sensibilidad o hipersensibilidad, vamos a detectar muy bien el dolor. Con un dedo también o en martillo percutor, o con el martillo percutor también podríamos aplicar, ¿no? Descartar la existencia de los dolores en esas zonas, ¿no? Musculares. Bueno, acá tienen una imagen de los músculos de la espalda que debemos evaluar, ¿no? Que debemos palpar estos músculos, ¿no? El trapecio, ¿no? El trapecio, el deltoides, algunos que están con dolor, ¿no? Es importante acá en esta zona, es importante descartar si el paciente tiene un dolor del hombro, un síndrome doloroso del hombro, porque esté afectado el músculo infraespinoso, como ven acá, o el deltoides. Saben que el infraespinoso tiene una inserción a nivel del troquínter, ¿no? A nivel del troquínter. Entonces, este paciente va a tener limitación para levantar el hombro, ¿no? Una aducción dolorosa del hombro. Entonces, que va a ser diferente a tener un dolor en el deltoides. Sabemos que la rotación del hombro, ¿no? La elevación del hombro, hasta cierto ángulo está dependiente del músculo deltoides. Pero si ya al paciente le decimos que hiperextienda ese hombro, entonces quizás y presenta una limitación a esa hiperextensión, entonces ya acá no solamente estaría afectada el músculo deltoides, sino también estaría afectado el infraespinoso, ¿no? Entonces es importante detectar, palpar estos músculos, determinar si estás palpando es el deltoides, el infraespinoso o el músculo dorsal, ¿no? O el trapecio también, ¿no? Es importante no olvidarnos los nombres y las regiones del la movilidad, ¿no? En la movilidad vamos a aplicar pues la flexión en el paciente, la extensión, la flexión lateral, la rotación, ¿no? Vamos a ver, en la flexión, vamos, como observamos en la imagen acá, estamos hablando de la columna cervical, ¿no? En la flexión con el mentón trate de tocarse la horquilla externa, como vemos acá. Es una flexión, ¿no? Una flexión, una extensión, alejar el mentón de la horquilla externa lo más posible, ¿no? Esa es una extensión. Una flexión lateral que con sus orejas trate de tocarse cada uno de los hombros, una flexión lateral, ¿no? Lateral. Rotación, que trate de tocar el hombro con el mentón, ¿no? Una rotación, tratar de tocar el hombro con el mentón. La circunducción, que con su cabeza describa en una y otra dirección, ¿no? Una y otra dirección. Son la movilidad que debemos evaluar en el paciente en el cuello, ¿no? Como vemos acá en la imagen. Detectar algunas patologías a nivel de la columna cervical, ¿no? En este caso. Y el hombro, que es el más afectado en la gran cantidad de pacientes, sobre todo adultos mayores, ¿no? Inclusive adultos, ¿no? Que tienen trabajos forzados. Las zonas más afectadas son los miembros superiores, dado que hay pacientes que hacen movimientos repetitivos y bruscos con los miembros superiores. Para la normal movilidad del hombro deben estar indemnes las siguientes estructuras. Ya íbamos hablando desde un inicio. La articulación glenohumeral, ¿no? Es la articulación constituida entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea del escápulo, ¿no? Esa es la articulación. Dado a esta articulación y dado que la cabeza del húmero es redonda, vamos a tener diversos movimientos con el hombro, varios o múltiples movimientos con el hombro, ¿no? Otra zona a evaluar es la articulación acromioclavicular, ¿no? Es una zona mucho más alta de la glenohumeral
Sin embargo, también muy afectada cuando hay un problema del hombro, ¿no? Esta se encuentra entre el acromio y el extremo lateral de la clavícula. Y hay un problema en general cuando el paciente te viene con un problema del manguito rotador, ¿no? O el manguito rotatorio. Está formado, sí, por los músculos supraespinosos. Está formado por el músculo infraespinoso, teres menor y subescapular, que van a envolver a la articulación glenohumeral. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar al paciente aquí, vamos desde un inicio. Debemos descartar si está afectado la articulación, que en este caso sería intraarticular, ¿no? Articulación glenohumeral, intraarticular. Pero si nosotros vamos a evidenciar que hay un problema en los músculos o en las inserciones de los músculos, entonces es una patología extraarticular, ¿no? Que está afectando al manguito rotador, ¿no? Manguito rotador. Entonces, importante detectar si es articular o extraarticular. Entonces, formado por los músculos que ya hemos mencionado, estos músculos van a envolver la articulación glenohumeral, ¿no? Si hay un músculo afectado de obviamente el paciente va a tener un dolor en el hombro, pero a la evaluación, a la palpación, vamos a detectar dolor en otra zona, quizás algo alejada, a unos centímetros alejados de la articulación en sí, glenohumeral. Acá vemos la inspección, debe ser simétrico, como se les viene informando, y el desarrollo de las masas musculares de los hombros, ¿no? Hay una simetría y desarrollo de las masas musculares de los hombros. Bueno, como vemos acá, a la inspección, ¿no? A la inspección debe ser simétrico. Tanto el hombro izquierdo como el derecho deben tener la misma altura viéndolos horizontalmente, ¿no? La formación también de la articulación glenohumeral, los músculos, ¿no? Deben tener la misma altura. Entonces acá la palpación, debemos palpar los puntos dolorosos de las articulaciones, el acromio clavicular y el glenohumeral. Bueno, acá observamos, bueno, está el hombro, pues acá, ¿no? Vemos que acá en la parte más interna tenemos la articulación glenohumeral y encima de esta encontramos los músculos, ¿no? El infraespinoso, el supraespinoso, el bíceps que acá está cortado. Son músculos que van a tener una inserción en el troquínter y por consiguiente va a generarles dolor, ¿no? Y acá tenemos el supraespinoso, claro, que es el que se va a insertar en el troquínter, ¿no? Acá tenemos la articulación acromio clavicular, ¿no? No se ve muy bien, pero es en la parte superior, en la parte más superior a esta zona glenohumeral. Entonces son los puntos que debemos evaluar en el hombro. ¿Cuáles son los movimientos o los rangos articulares del hombro? Bueno, como observamos acá, debemos evaluar la abducción, la aducción. Algunos lo llamamos como abducción, como abducción, que va a activar el brazo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo son estos movimientos. Vamos a ver cómo es la flexión, cómo es la extensión, cómo es la rotación interna, la rotación externa del hombro. Acá tenemos imágenes en esta paciente. Esta pacientita está extendiendo, ¿no? Está extendiendo en esta zona, ¿no? Y acá pues es todo lo contrario. Hay una flexión. Hay una flexión que es hacia 80 grados, luego vamos a ir moviendo hacia los 90 grados, tenemos 0 grados, que es a 60 grados. Acá tenemos una abducción, una abducción a 80 grados. Podemos también bajar lateralmente hacia 90 grados, luego llegar hacia 0 grados, 0 grados, y podemos hacer una abducción hacia 45 grados, más adentro. Hay algunos pacientes que no pueden realizar
que tiene un problema del manguito rotador, ¿no? Manguito rotador. Son los músculos que están afectados y no le permite este tipo de movilizaciones. También tenemos la rotación externa, que nosotros tenemos como la mano en posición supina, ¿no? En 90 grados, en 0 grados en este caso, en 0 grados en supino, ¿no? Flexionado. Entonces vamos a rotar externamente a 50 grados, ¿no? De este lado, eso se llama extensión, una rotación. Y podemos rotar hacia la zona interna, que ya sería en 90 grados, ¿no? Una rotación interna. Son movimientos frecuentes del cuerpo. Y acá tenemos en forma horizontal una aducción del hombro, ¿no? Aducción horizontal, ¿no? Y también vamos a ver una abducción, como observamos acá. Acá seguimos con los movimientos, se repite la información. Acá, como ya les dije anteriormente, tenemos que esta zona es de manera mecánica, es una articulación esferoidea que nos va a permitir realizar los diversos movimientos del hombro, ¿no? Esta es la cápsula, ¿no? La zona glenohumeral y esta es la cabeza del hombro, ¿no? Es una imagen, una representación que nos ayuda a comprender mucho mejor cómo es la extensión y cómo es la flexión, cómo es la abducción en el paciente, cómo sería la abducción horizontal también, la rotación externa y la rotación interna, ¿no? Rotación externa, rotación interna, ¿no? En este caso, flexión. Muy bien, de hombro pasamos a codo. Y en codo también debemos hacer la inspección. Se aprecia una concavidad entre el olecrano y el epicóndilo lateral, ¿no? Cuando hay derrame articular, desaparece la concavidad, ¿no? La concavidad y se aprecia un abultamiento que a la palpación generalmente es fluctuante. Dice que es sensible, sí, algunos son sensibles, pero he visto a muchos pacientes que no necesariamente han presentado sensibilidad en esta zona, ¿no? Como vemos a la palpación de estos puntos, podemos tener una epicondilitis externa, ¿no? Externa, como vemos acá, externa. Esta es la zona del epicóndilo y la zona externa. Si hay una inflamación en esta zona, la llamamos epicondilitis externa. O le llamamos el codo del tenista o una epicondilitis del tenista, ¿no? Por ese motivo. Hay una dolor a la palpación en el epicóndilo externo, en este caso, y a la extensión de la muñeca contra la resistencia, ¿no? En una flexión. Bueno, acá hay muchos músculos que se insertan en esta zona lateral del epicóndilo y puede generar pues mucho dolor a la ruptura de alguno de estos tendones, a la inflamación de alguno de estos tendones o una ruptura de la inserción también, un desgarro también, ¿no? Que nos puede generar dolor en esta zona del epicóndilo lateral. El otro sería la epicondilitis medial, que es la otra enfermedad similar, ¿no? El codo del golfista. Haciendo una comparación, ¿ustedes se acuerdan cómo golpea la raqueta el tenista? ¿No? Entonces, si nosotros hacemos ese ejercicio y nos imaginamos por ese tipo de maniobra, es que se afecta el epicóndilo lateral. Generalmente es un golpe intenso con un esfuerzo en ciertos músculos del antebrazo y del codo, ¿no? Al utilizar la raqueta, ya sea con la raqueta de la parte de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, son los mismos músculos que se afectan, ¿no? Porque nosotros hacemos un golpe y luego soltamos, ¿no? En cambio, con el golfista, el golpe tiene otra mecánica, otra maniobra, ¿no? Es de la parte más baja y vamos a hacer cierto freno al final del golpe, ¿no? No es como el tenista. Entonces acá hay, la enfermedad del golfista es la afectación del epicóndilo medial, ¿no?
Bueno, el dolor es al palpar el epicóndilo y al flectar la muñeca también, ¿no? Al flexionar la muñeca como lo hace el golfista, ¿no? Contra la resistencia, ¿no? Contra la resistencia. Como vemos acá, el tendón es sano, pero acá ya vemos un desgarro, ¿no? Un desgarro de estos tendones y músculos, ¿no? Que es un tendón acá, por ende, que está inflamado, con pequeños desgarros, ¿no? Entonces, a diferenciar el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. ¿Cómo diferenciamos? ¿Cómo diferenciamos? Con la palpación. Tenemos que palpar. Un paciente evaluado tiene que ser palpado por el médico. Si ustedes solamente van a mirar, van a hacer el movimiento y solo van a observar, quizás su diagnóstico esté incompleto, ¿no? Pero el momento en que palpen, ahí van a determinar su diagnóstico, van a mejorar quizás un 100%, ¿no? Como les vuelvo a repetir, un maestro decía claramente, mete la mano para no meter la pata en el diagnóstico, ¿no? Entonces tienen que tocar, tienen que meter la mano para hacer el diagnóstico y para no equivocarnos. Como vemos acá, el tendón del músculo, eh, eh, bíceps, bíceps, ¿no? La bursa, los tendones del antebrazo. Eh, eh, la bursitis es muy frecuente en pacientes también con ciertas enfermedades. Puede presentarse dolor, pero generalmente hay un aumento y hay una fluctuación en la punta de la zona del codo, ¿no? Del codo, del olecranon en este caso, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente puede presentar una reacción inflamatoria en esta zona y muchos otros no presentan esa reacción inflamatoria, pero van a tener este incremento, esta hinchazón de esta zona, ¿no? Es debido a que hay una bursitis y el líquido sinovial está no derramado, pero está incrementado en esta zona, ¿no? O podríamos llamarle que hay un incremento de la bursa con líquido sinovial en la parte interna, por eso es que vamos a palpar una fluctuación, palpamos y hay una fluctuación. Entonces es un paciente que debe ser evaluado por el reumatólogo. Los movimientos del codo, a evaluar los rangos de movilidad con el paciente sentado en la camilla, con los brazos colgando al lado del cuerpo. Tenemos que evaluar la flexión, tenemos que evaluar la extensión a más de 10 grados, que se denomina hiperextensión. Además, debemos evaluar la pronación y la supinación, ¿no? Del codo. Entonces, esta parte creo que es muy, muy comprensible. Ya no necesitamos presentarles imágenes, solamente imagínense que es una flexión, extiendo el brazo, es una extensión. Voy a recoger el brazo y poner el puño, la mano hacia el hombro, una flexión y extensión, perdón, ¿no? Flexión y extensión. La pronación y la supinación también muy conocidos. La muñeca. También en la muñeca debemos inspeccionar y debemos palpar. La presencia de derrames en la muñeca se observa como un abultamiento en la cara dorsal de la muñeca, que también estos derrames pueden ser fluctuantes y pueden ser sensibles. En la muñeca generalmente es sensible. Pueden encontrar signos sugerentes de túnel, del síndrome de túnel carpiano, ¿no? Pueden encontrar, es muy frecuente, ¿no? ¿Y cuáles son esos signos, no? Como ven acá, el signo de Tinel, ¿no? O algunos le llaman Tinel, ¿no? Entonces, es la percusión en la zona medial de la muñeca, ¿no? En la zona, el territorio del nervio mediano. Se desencadenan sensaciones de hormigueo o de corriente eléctrica en el área que corresponde a la distribución del nervio mediano, ¿no? Cuando se percute en la superficie palmar de la muñeca, ¿no? En la superficie palmar o anterior de la muñeca.
Este está presente en el síndrome de túnel carpiano, ¿no? Entonces, no necesariamente el golpe puede ser con un martillo, también puede ser con una percusión. Y el otro signo, como ya lo habíamos visto en adelante, es el signo de Fallen para evaluar la muñeca. Se flexionan las muñecas por más o menos 30 segundos y se investiga si se desencadenan las parestesias o alguna transmisión de algún impulso nervioso en esta zona, ¿no? Tipo electricidad. Como decíamos, los movimientos son los rangos de los movimientos normales que deben ser, son flexión, extensión y los movimientos laterales de la mano, ¿no? Flexión, extensión y laterales de la mano. Las manos a la inspección debemos evaluar si hay aumentos de volumen, si hay deformaciones articulares, si también el aspecto de la musculatura se encuentra normal. ¿No? Como vemos acá, la mano muy conocida, ¿no? Entonces puede haber algunos aumentos de las bolsas sinoviales, ¿no? Como ven acá, la bolsa sinovial común de los músculos flexores. Otra zona donde encontramos una vaina sinovial es en la zona dorsal también, ¿no? Acá son. Otras zonas muy frecuentes de protrusión de líquido sinovial o las vainas sinoviales son en las interfalanges, ¿no? Distal, medial o proximal, de todos los dedos, ¿no? De todos los dedos. Entonces, también es importante evaluarlos. Algunas veces en pacientes que tienen deformaciones que corresponden a la artritis reumatoidea, vamos a encontrar la mano en ráfaga, ¿no? Es una desviación cubital de los dedos de la mano. Como, ¿no? Esto definitivamente es una artritis reumatoide. No hay, es patognomónico característico de la artritis reumatoide. Hiperextensión de la articulación, ¿no? También vamos a ver una flexión fija de estas, ¿no? Una hiperextensión y una flexión de estas. Por eso es que tiene la forma del cuello del cisne. También es una patología de artritis reumatoide. Vemos acá una deformación también de los dedos, ¿no? Es el dedo en Boutonniere, ¿no? Como vemos también hay una hiperflexión o en pinza, ¿no? Así es el echado en pinza, ¿no? Hay una hiperflexión que el paciente estuviera haciendo una especie de pinza, ¿no? En la articulación, ¿no? Y también hay una hiperextensión, una hiperflexión. Son deformidades, como vemos acá, ¿no? Del dedo. Acá tenemos otras patologías inflamatorias, ¿no? Inflamatorias de la mano, ¿no? Vamos a encontrar la sinovitis, como vemos acá, ¿no? Es el aumento del volumen de ciertas articulaciones, ¿no? Va a ver que hay una imagen donde vamos a encontrar unas tumoraciones propias de la sinovitis, ¿no? El derrame articular. Estos son fluctuantes en general son fluctuantes, son blandos, ¿no? Algunos son sensibles, en este caso es sensible, ¿no? En general. Como vemos acá, ¿no? No solamente en el codo, vamos a encontrar también en las articulaciones, como ya lo decíamos, ¿no? En las articulaciones en la zona dorsal, también en las zonas interfalángicas, puede ser distal, medial, proximal, ¿no? La sinovitis, ¿no? Acá tenemos otra imagen también, no puedo describirlo adecuadamente porque hay una protrusión sinovial en esta zona, ¿no? Y acá vemos unos nódulos también a forma de nódulos, ¿no? Unas deformaciones de las articulaciones de la mano. Acá pues hay una intervención quirúrgica, ¿no? Una intervención quirúrgica, donde se evidencia la protrusión del líquido sinovial, ¿no? No un derrame, sino una protrusión
una sinusitis reumática del heno, ¿no? Entonces acá van a supuestamente eliminar, ¿no? Es una cirugía donde van a tener que eliminar ese ganglión, algunos lo llaman, ¿no? La protrusión sinovial. Bueno, aparte de que acá se puede evidenciar la protrusión de estas bolsas sinoviales, hay una deformación, un engrosamiento de esta bolsa sinovial, ¿no? Ser un problema con un problema, un paciente con un problema inflamatorio, además de una protrusión sinovial, ¿no? Entonces, pues sí, pues. Bueno, también hay deformaciones clásicas de la artrosis, como ya lo estamos observando también acá, ¿no? Estos nódulos. Entonces, son algunos como los nódulos de Everden, que es el aumento del volumen y son duros, ¿no? Estos sí no son fluctuantes, son duros, generalmente les producen dolor y es debido a un engrosamiento óseo, ¿no? Un engrosamiento óseo. Esta zona es para hacer una diferencia, una deformidad cubital, ¿no? Una deformidad en cuello de cisne y esos nódulos de Everton, ¿no? Si a la palpación son duros, no son fluctuantes. Los nódulos de Duchat también es el aumento duro, son engrosamientos óseos también, ¿no? En este caso no se evidencia tan engrosado como en el de nódulos de nódulos de este caso el de Burchat es pues más pequeño, menos agresivo, ¿no? Esos nódulos. Se ve generalmente en pacientes adultos mayores y en las zonas distales de las zonas interpalmar. Bueno, las manos. Es muy frecuente esta patología. Cuando ustedes evalúan algún paciente, siempre les va a llegar un paciente con estas patologías, ¿no? Con estas contracturas o con estas retracciones en la zona palmar, ¿no? Son tendones que se han retraído. Es una alternativa muy frecuente, ¿no? Que se puede observar, ¿no? Esta se le llama la contractura de Dupuytren. Es una retracción de la zona palmar, de la fascia palmar, que produce una flexión fija, ¿no? Este dedo está siempre flexionado del dedo, ¿no? Puede ser generalmente es en estos dos dedos, ¿no? Puede ser en cualquiera, pero generalmente es, como vemos acá en estos dos, ¿no? Especialmente en los dedos 4 y 5, ¿no? 4 y 5. Se observan con mucha frecuencia en personas diabéticas, en pacientes cirróticos y que tienen ingesta elevada de alcohol, ¿no? Como vemos en esta zona, estos dos deditos, esta zona de los tendones se encuentran inflamados y debido a ello hay una retracción, ¿no? Una retracción. Paciente que tiene esa retracción probablemente sea un diabético, con patología de alcohol, cirrótico. Eh, Muy conocida estos nódulos llamados tofos, ¿no? Los nódulos ubicados cerca de las articulaciones y que si se abren dejan salir un material de aspecto como tiza, ¿no? Se observan en pacientes con artritis gotósica, ¿no? O artritis por cristales, ¿no? La gota. No necesariamente vamos a encontrar, sí, por incremento del ácido úrico, esa es la enfermedad de la gota. Evolucionan los pacientes que tienen la enfermedad de la gota en su vejez, ¿no? En la senectud con este tipo de nódulos. No solamente se presenta en las manos, también algunos presentan en los pies, ¿no? En los dedos o articulaciones de los pies. Como ven, también son indurados y también producen dolor. A la palpación, el examinador debe tomar cada articulación entre el dedo pulgar e índice de la mano y en sentido transversal. Hacer lo mismo con la otra mano. De este modo, si existe derrame articular, al presionar en ambos sentidos vamos a palpar o va a haber un abombamiento, ¿no? Y en el sentido transversal y viceversa. Los movimientos de la mano, bueno, son los movimientos de flexión y los movimientos de extensión. Específicamente, el movimiento de flexión es al realizar un puño,
completo, ¿no? Y el de extensión. Algunas veces hay pacientes que no pueden hacer una flexión completa por patologías del nervio, de los tendones, en este caso, los flexores y los extensores son los que estuvieran afectados, ¿no? No hay un puño completo porque los flexores están afectados. No hay una extensión completa, bueno. Como vemos acá, hay un dedo o mano en garra, ¿no? Manos en garra. En este caso, puede haber estas posturas de mano en garra por una parálisis del plexo braquial, ¿no? Puede afectar a todos los dedos o solamente puede afectar al primer y segundo dedo, ¿no? En este caso, cuando vemos afectado en el primer y segundo dedo, definitivamente es una patología de una parálisis, el plexo braquial. Ojo, acá no hay retracción, no hay retracción, simplemente es una parálisis, es un paciente que no puede extender esos dedos, ¿no? No, 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 no. El cubital se encuentra acá, pues, ¿no? En el quinto y cuarto dedo. Esta mano en garra es específicamente por el nervio, afectado sería pues el nervio mediano y el nervio radial, ¿no? Por el segundo dedo. Tenemos otra mano, la mano del predicador, que en este caso sí es por una parálisis del cubital, ¿no? Ese es el que me estaba hablando Richard, ¿no? Así era ahí. Entonces, en este caso tenemos afectados los dos últimos dedos, es la mano del predicador, ¿no? Está paralizado, no puede extender y tampoco puede flexionar más. Y el otro es la mano caída, ¿no? Por un problema del nervio radial, una mano que está caída, como lo ven acá. Bueno, sí, también lo llaman mano péndulo. Muy bien, Richard, muy bien. ¿Te gusta esta parte del curso de esta semana? Cadera. También la cadera debemos inspeccionar, debemos palpar, ¿no? A la inspección, el paciente debe estar acostado en la camilla, en decúbito supino, y debemos evaluar la simetría, como siempre, la simetría, ¿no? Eh, a la palpación, especialmente en la región lateral de las caderas. Vamos a evaluar la sensibilidad de las bursas, ¿no? Si es que hay una bursitis en las caderas, ¿no? Ambas caderas. Las bursitis o las trocanteritis, bien conocidas también de esa manera, son patologías que no se presentan necesariamente de adultos mayores, también presentan jóvenes y presentan adultos jóvenes, ¿no? Sobre todo adultos jóvenes porque hacen ejercicios intensos al momento de hacer, por ejemplo, fútbol. Realizar una patada brusca le puede generar una bursitis, ¿no? Las chicas que hacen ejercicios también al gimnasio pueden presentar una bursitis, ¿no? Eh, Como vemos acá, la cadera, hay la luxación congénita de caderas, es muy frecuente en niños, ¿no? Esta luxación congénita se asocia además a otras deformaciones, ¿no? Por ejemplo, con los pies, ¿no? Las piernas y los pies. Para ello debemos examinar esas deformaciones específicamente en los pliegues. Al paciente lo ponemos en decúbito prono y vamos a ver los pliegues inguinales, los pliegues en la parte posterior, los inguinales si el paciente está en decúbito supino, ¿no? Y los pliegues de los muslos y la rodilla, pacientes que están en decúbito prono, sobre todo en niños, ¿no? Igualmente en la región de las nalgas, ¿no? Si hay alguna deformación, alguna asimetría. Eh, ¿Qué observamos acá? Pues acá observamos dos imágenes. La cadera derecha observamos que está luxada.
¿no? Acá tenemos el acetábulo y tenemos la cabeza del fémur. Prácticamente está fuera del acetábulo. Este paciente tiene una luxación de la cadera. Salió de su lugar, no se encuentra en ese sitio. Acá tenemos una cadera que sí está adecuada, está dentro del acetábulo, pero vamos a observar, ¿no? Observamos una línea en esta zona muy hiperdensa o quizás esté muy comprimida, ¿no? Bueno, eso está para evaluar. Acá que vemos, acá, a ver, observamos que acá está dentro del acetábulo, ¿no? Dentro del acetábulo, igualmente dentro del acetábulo. Los movimientos normales, ¿no? Los rangos normales de la cadera son la flexión, la abducción, la aducción, la rotación interna y la rotación externa, ¿no? 5 movimientos. Acá tenemos pues cuáles son los movimientos. Ven acá, tenemos acá la flexión, acá tenemos la extensión, ¿no? La flexión, cuando levantamos el piecito, flexionamos. La extensión, cuando estamos parados. Tenemos acá la hiperextensión para atrás. Parados, estos parados de lateral. Parados de frente, vamos a ver la abducción, ¿no? La abducción, levantar el pie lateralmente hacia un lado, hacia un lado y contralateralmente la aducción, como vemos aquí, ¿no? Rotación interna, esto tiene mucho que ver con la rodilla y el pie, la rotación interna y rotación externa. Son los movimientos de la rodilla. También en la rodilla debemos hacer la inspección, ¿no? Evaluar si hay aumentos del volumen de la rodilla, ¿no? Evaluar si hay una asimetría de la rodilla, el estado de los cuádriceps, si hay atrofia, nos haría sospechar una patología crónica de la rodilla, ¿no? Si hay atrofia. Observar también la alineación de las extremidades inferiores. Podríamos encontrar piernas arqueadas, ¿no? Que forman un ángulo en la rodilla, ¿no? Como en este caso, ¿no? Como si fuera un vaquero. A esto lo llamamos un genubar, un genubar. Si el ángulo es en sentido contrario, o sea, las rodillas se tocan y luego se separan, ¿no? Se separan las piernas, se llama genubar. Pues, ¿qué será esto? ¿Un genubaro o un genubalgo? ¿Qué será esta imagen de este niño? Se quedaron dormidos. Genubarum sería. Genubarum. Genubarum. Genubaro, genubaro. Las Y piernas esta delicadas. otra, genubalgo, porque se unen las rodillas y se separan las piernas. Como el Kiko. Genubaro, Como el ¿no? Kiko. ¿Como quién? Ah, como el Kiko, así es, como el Genubarum. Kiko, como el Kiko. Y genubaro, ¿como quién sería? Y este sería normal, ¿no? Sería normal. Sí, pues chicos, sí, muy bien. Es una manera, una mnemotecnia para entender eh, ciertas deformaciones, ¿no? Anatómicas de la rodilla. Ya estamos terminando, ya nos queda muy poco. La palpación. ¿Qué buscamos en la palpación de la rodilla? Buscamos si hay derrame articular, si hay puntos dolorosos, ¿no? De la rodilla. Podríamos estar ante un problema de una tendinitis, sí, una bursitis también, o necesariamente no tendinitis ni bursitis, pero sí podríamos estar ante una artrosis de rodilla, que es muy frecuente, ¿no? Muy frecuente, ¿no? También podríamos observar si hay signos para sospechar si hay un derrame articular. También es muy frecuente el derrame articular en la rodilla, ¿no? Dado que muchos pacientes, sobre todo los varones, tienen muchos problemas con la rodilla, sea por el trabajo que realizan o sea por el ejercicio brusco que realizan. Hay un signo, el signo de la ola,
donde con el dorso de la mano se comprime el fondo de un saco, del saco de un lado de la rodilla y se observa si hay abombamiento contralateral. Entonces, si ustedes están observando una tendinitis probable, una bursitis, apliquen la compresión con el dorso de la mano. Si esta compresión va a generar un abombamiento en la zona contralateral, ya sea izquierda o derecha, entonces estamos ante una bursitis, ¿no? Ante una bursitis. Acá observamos el signo de témpano, el témpano con ambos dedos índices, comprimimos la rótula hacia la articulación femorotibial, ¿no? Comprimimos con los dedos índices, comprimimos la rótula hacia la articulación femorotibial y sentir si hay un rebote, ¿no? Como si la rótula estuviera flotando. Esto nos da indicación de que hay un problema de menisco, ¿no? De que hay un problema de menisco. Entonces el paciente nos va a informar que hay dolor. Además, ¿no? No solamente vamos a sentir esa zona, esa forma de rebote, no va a generar dolor. Mucho, se aplica bastante este signo de témpano positivo. ¿Cuáles son los movimientos? Bueno, el paciente en decúbito supino, vamos a evaluar los rangos articulares normales, que es la flexión de la rodilla, flexión, extensión e hiperextensión, hasta 10 grados. Al evaluar los rangos de movimientos, vamos a buscar presencias de crujidos articulares, que es muy frecuente en las rodillas, que pueden ser audibles o pueden ser palpables. Y sería la manifestación de una artrosis, ¿no? Muy frecuente, uno de los síntomas principales, primordiales. Evaluar la estabilidad de la rodilla, ¿no? Hay un signo de bostezo, ¿no? Que indica daño de alguno de los ligamentos colaterales, uno de los ligamentos colaterales. Se busca poniendo una mano apoyada en el lado de la rodilla, ¿no? Una mano apoyada en el lado de la rodilla y la otra mano sobre el lado contrario del tobillo, de modo de poder ejercer fuerzas que atiendan a angular la rodilla. Luego se cambia la posición de las manos para ejercer las fuerzas en dirección opuesta, ¿no? El signo de bostezo, como vemos acá. El otro es el signo de cajón, que esto sí nos va a dar indicación de que hay ruptura de ligamento, ¿no? Específicamente el ligamento cruzado. En este caso, la pierna debe estar en una angulación al 90 grados, y el pie debe estar apoyado sobre la camilla. Tomar la pierna por debajo de la rodilla, como lo ven en la imagen, con las dos manos y ejercer fuerza hacia adelante y hacia atrás, viendo si la rodilla está estable o se produce un desplazamiento anormal, ¿no? Como vemos acá, jalan hacia adelante, luego hacia atrás. Entonces, van a percibir, esto es para percibir, ¿no? Percibir. Como ven acá, ¿no? Hay un movimiento ligero hacia adelante. Y por último, entramos a tobillo. La inspección va a evaluar si estamos ante un paciente con pie equino, ¿no? Que es la flexión plantar acentuada del pie, un paciente que camina en ese estado, con la flexión plantar acentuada. Y el otro es el pie sambo, ¿no? Que es la alteración de los puntos del pie, como vemos en esta imagen, el pie sambo. Se acortan los tendones largos, como acá en este caso, ¿no? Se alargan los tendones cortos. ¿No? Pie sambo. Y son pacientes que también presentan luxaciones de cadera, ¿no? A la inspección podemos encontrar el pie plano, donde no encontramos el arco, ¿no? No hay arco en este pie. O el pie cabo, ¿no? Que hay una exageración del arco,
del pie, de la zona longitudinal. Son los pies, los más frecuentes creo que es el pie plano, ¿no? Vemos acá una imagen que es un pie plano, no hay arco plantar. Este es un pie valgo, ¿no? Un pie valgo. Este es un pie equino, ¿no? Que está en una hiperextensión. Este es un pie sambo, como el pie, es un pie cabo y es un pie talón, un pie que camina, predomina de la zona del talón. También en los dedos vamos a evaluar el hallus valgus. ¿Cómo lo conocen a este hallus valgus? ¿Cómo lo conocen? Abuelita de Hassel tiene hallus Juanete, valgus. doctora. Juanetes, ¿no? Que los abuelitos son los que andan llorando por este dolor. Juanetes. Muy bien, Hassel. Hay una eversión o el apoyo de en la parte interna del pie, ¿no? O sea, hay una protrusión a este nivel, ¿no? Del tarso, de la primera falange, ¿no? Entonces esto es muy doloroso, ¿sí? Lo único que queda en muchos casos es terapia y si no hay remisión con terapia, es pues operarlos, ¿no? Y el otro es el pie varus, ¿no? El pie varus, que es lo contrario, ¿no? Contralateral, de la parte externa del pie, ¿no? Como vemos acá, como observamos en este. Bueno, acá los dedos en martillo, ¿no? No faltan los dedos en martillo. Es una hiperextensión de la articulación metatarso como metatarso falángica, con una flexión de la interfalángica, una flexión de la interfalángica próxima, ¿no? Próxima, ¿no? Este es que no es frecuente en el sitio de roce con el zapato, ¿no? En el dorso del nudillo, y se forma una callosidad en su gran mayoría, ¿no? Acá vamos a encontrar un callo, ¿no? En el paciente, también vamos a encontrar. Hay callosidades también en el paciente, que hay engrosamientos que son no dolorosos, muy frecuentes en la planta, en la zona del arco anterior. Es por el uso, por el roce también de la zona, muy frecuente, por el uso de zapatos duros. Bueno, el pie y el tobillo, la palpación, vamos a también buscar los puntos dolorosos, los movimientos están acostados en decúbito supino, el paciente se encuentra acostado en decúbito supino y vamos a evaluar los planos. Vamos a evaluar la flexión, la extensión, la versión subtalar y la inversión subtalar. Muy bien, chicos. Creo que ahí terminamos la clase. Creo que tienen clases de imágenes, diagnóstico por imagen. Es importante conocer y recordar todos estos datos que estamos estudiando, porque hay un dato muy conocido, un mensaje muy conocido. Tus ojos jamás verán lo que tu cerebro no conoce. Si tú no sabes que existe un pie valgo, un pie varo, una cifosis, una hiperlordosis, entonces nunca lo vas a poder ver. Es importante conocer para poder ver, ¿no? Con ese mensaje estamos terminando la clase de hoy día. Espero que me hayan comprendido, me hayan atendido. Para las siguientes clases sean casos clínicos. A los delegados Orlando y Richard vamos a hacer casos clínicos por grupos, ya no vamos a estar juntos el día miércoles. Uy, es feriado. Entonces tendrán que unirse el día viernes. Lo bueno que esta clase tiene 2 semanas. Vamos a hacer entonces exposición el día viernes, todos, y el día miércoles y viernes de la siguiente semana como corresponde. El día domingo tenemos aún una clase teórica de algún caso clínico que yo les voy a presentar. Muy bien, chicos, ¿están de acuerdo? Confírmenme. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, todo está correcto. Muy bien, creo que ya es hora de que... ¿Tienen clases de diagnóstico por imagen? Yo Sí, los doctora, veo sí tenemos. ansiosos por irse.
Bien, chicos, ya no les quito más el tiempo. Como les decía, confírmenme, el día miércoles es feriado, no vamos a poder trabajar. Yo sé que ustedes tienen otras actividades, yo también tengo. El día viernes tendríamos que hacer la clase unidos. ¿Están de acuerdo? Los dos grupos. A ver qué dice el grupo B. Sí, doctora, sí estamos de acuerdo. Este viernes 30 es un día. Queda, ¿no? Queda. Sí, y muy bien, es lo único que nos queda. ¿Por qué no puedes, Pierre? ¿Qué pasó? Ah, bueno, por un tema de trabajo. En todo caso, bueno, es un caso clínico, son casos clínicos que van a tener que presentar. Vamos a dar a los siguientes grupos que quedan. Me parece que el último grupo en exponer fue justamente el de Pierre, ¿no? Luego iniciamos con el grupo 1. Para este viernes solamente dos casos clínicos. Va a ser el grupo 1 y el grupo 2. ¿Cómo harías, Pierre? ¿Te nivelarías o verías la clase grabada? ¿Estás de acuerdo? No podríamos cancelar este viernes. Entonces, ¿cuándo haríamos la clase del día 28? El día 28 pueden. A ver, chicos, el grupo B podrá exponer el día 28. A ver, díganme ustedes, sobre todo para no generarles mucho problema. Muy bien, Pierre. Entonces, como te comento, solamente van a ser dos casos clínicos. Dos casos clínicos. Vamos a pedir que esos casos clínicos también envíen a cada uno de ustedes. No solamente se quede grabada, sino tengan ustedes como parte del trabajo que lo van a tener que leer todos, pues. Entonces, Pierre, los dos casos clínicos que se va a hacer este día viernes 30 te van a pasar a tu WhatsApp, a tu correo, lo va a hacer el delegado de tu grupo. Puedes ver la clase a través de la videoconferencia que se va a hacer ese día. Solamente dos casos clínicos. El día domingo estaría yo continuando con la siguiente clase teórica. Va a ser un caso clínico. Tenemos 2 semanas para hacer aparato locomotor y estaríamos terminando el miércoles 4 y viernes 6 de agosto con ambos grupos, con grupos que les corresponde, como debe ser. De acuerdo, confírmenme, por favor, ya para dar término a la clase. Doctora, entonces el viernes entrarían los dos grupos. Sí, doctora, todo. Sí, no tenemos otra porque el día 28 es feriado. Muy bien, Belén está de acuerdo. Casel está de acuerdo. Richard Verón está de acuerdo, muy bien. Muy bien, Pierre también está de acuerdo, se va a adaptar, va a ver la clase grabada, le vamos a dar la diapositiva. Gala también está de acuerdo, Jair también está de acuerdo. ¿Hay alguien más que tenga algún problema? Gala, muy bien, Jimena también está de acuerdo. Muy bien, chicos, entonces este viernes nos vemos con dos casos clínicos para el grupo 2 y para el grupo 1 y 2. El día domingo les estoy presentando un caso clínico para hacer la parte teórica conmigo. El día miércoles 4 y viernes 6 con el grupo con los grupos que corresponden. Esa sería la clase entonces. Si hay alguna duda, pregunta, por favor, para aclarar en este instante, ya pueden acudir a sus clases de diagnóstico por imagen.
Doctora, disculpe, ¿el viernes a qué hora? ¿En la misma hora, 8:30? Sí, a la misma hora. Ah, ya. Ya, doctora, gracias. Bien. Por favor, grupo 1 y 2, atentos. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Los casos usted nos va a mandar o cada grupo va un caso relacionado al tema? Mira, a ver, un segundito, por favor, un segundito. Un segundito. Dame 2 minutos. El grupo 1, va a ser un caso clínico de artritis reumatoidea y el grupo 2 un caso clínico de lupus. No, específicamente va dirigido, o mejor el grupo, sí está bien, lupus, eritematoso sistémico y la afectación del aparato locomotor. Ya, entonces el grupo 1 nos va a presentar un casito de artritis reumatoidea, el grupo 2 de lupus. Para el día viernes, solo 2 grupos, 1 y 2. Ahí quedamos, chicos. ¿Algo más? ¿Alguien más? Fresia, Fernando, Briana, Richard, Anaís, Daniela, ¿están de acuerdo? ¿Entendido? Georgina, Jonathan. Ay, Jonathan no le he escuchado, ya no opina. ¿Qué pasó? Gendry tampoco. ¿Qué sucede? Iván Pando sigue calladito, es muy tímido. Lady Azaña. Por favor, este viernes voy a pedir que me opinen, voy a pedir que comenten, que sean preguntones. Ya vamos a entrar a calificar la nota de esta segunda unidad y ya voy poniendo intervenciones a partir del día viernes, sobre todo, ¿ya? Claro, hay intervenciones también muy frecuentes ahora, sobre todo el más preguntón es Richard. Está pilas, Richard. Vamos avanzando, chicos, entonces nos estamos viendo el día viernes 30. Espero su participación. Sin más, ya nos retiramos. Gracias, doctora. Hasta luego, buenas noches. Ya nos vemos, hasta luego, nos vemos. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Hasta luego, doctora.